Muchachos, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, se escucha bien. Gracias. Profe, qué pena le pregunto sobre las notas del parcial pasado. Todavía no las tengo. Abdi. ¿O quién me está preguntando? ¿Será Sí, Abdi? sí, era yo. Listo, no hay problema. Sí, no, A su todavía saber. no las tengo. Listo. Bien, denme un segundito, termino de configurar aquí algunas cosas y ya. Empezamos. Dice muchacho, buenas tardes. Ok, entonces hoy es la última sesión que vamos a tener, no, penúltima, cubriendo tema que se incluye en el próximo examen. El próximo examen es de este jueves en 8. ¿Listo? Va a incluir todo lo que vimos desde el primer examen hasta lo que veamos este próximo jueves. ¿Listo? No, no. A partir del primer examen, el tema cubierto, después del primer examen, hasta lo que veamos el jueves. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna inquietud con eso? ¿Todo bien? Ok. Venimos entonces en la clase pasada, o sea, ya llevamos un par de clases hablando de
la, las ideas de conformación de pulso. Que ya dijimos, la motivación principal para hablar de la conformación del pulso es hacerle frente al fenómeno de interferencia intersimbólica. ¿Es el único beneficio que sacamos cuando hacemos el proceso de conformación de pulso? No. O sea, podemos también controlar el ancho de banda eh, consumido en el proceso de transmisión. Pero la motivación principal es la conformación es la protección contra la interferencia intersimbólica. Bien. Entonces, en toda esa discusión veníamos hablando de, bueno, ¿qué forma tiene que tener el pulso de manera que cumplamos con el primer criterio de Nyquist, que era que el primer criterio de Nyquist buscaba tener cero interferencia intersimbólica? No de manera total, sino que en ciertos instantes de tiempo íbamos a buscar que no hubiera interferencia intersimbólica. ¿Cómo se hacía eso? Pues se hacía que el pulso en el tiempo fuera 1 en el centro y 0 en todos los instantes de tiempo que eran múltiplos de t sub b, múltiplos enteros de t sub b, ¿cierto? Y entonces veníamos en el proceso pues, de diseñar esos pulsos, vimos que el primero de ellos, o el primero que se ocurría, era que el pulso en el tiempo fuera una sync. Esa era una belleza, ¿cierto? La sync era una belleza porque permitía precisamente que hubiera cero interferencia intersimbólica justo en el centro de los pulsos, que había solamente uno de esos pulsos activo mientras los otros eran cero, el uso de ancho de banda era el mínimo posible, etcétera. Una belleza. El único inconveniente que tenía era que no podía hacer. Detallito. Y el segundo asunto era que caía muy lentamente, ¿cierto? Entonces eso hacía que cualquier desfase, o sea, que nosotros no estuviéramos leyendo en el instante de detección exacta, sino un poquito desfasados, la interferencia intersimbólica podía crecer demasiado. Listo. Entonces tenía ese problema. Entonces eso nos motivó a buscar otras formas de pulso que cumplieran con el primer criterio de Nyquist, pero que además fueran realizables. ¿Listo? ¿Cuál era el precio a pagar allí? O sea, ¿de qué manera podíamos nosotros cumplir con el primer criterio de Nyquist, pero de una manera, pues, o sea, con pulsos realizables? Había que pagarlo en ancho de banda. Entonces diseñamos unos pulsos que, haciendo el análisis, involucraban una cosa que se llamaba R, el factor de Roloff. El factor de Roloff indicaba qué tanto era la caída en la frecuencia en este proceso, en esta transición del valor de alto a bajo. ¿Cierto? Eso era. Ah, ya se me desconectó. Un segundo, muchachos. Por alguna razón se me desconectó. Se cayó la red. Se apagó. Por alguna razón se apagó. Eso. Parece que el computador se cayó, se le quedó sin internet, entonces ya no conecta. ¿Qué importa que no esté el internet o me conectate?
Eso es un segundito que estoy aquí teniendo problemas como con el computador. No sé qué sucede. Ahora sí, parece que ya. Ok, listo. Te retomando. Eh, entonces, logramos entonces construir unos pulsos que ya tenían, digamos, una caída menos abrupta aquí en la frecuencia, ¿cierto? Antes era como algo así. Bueno, de hecho era aquí en T-sub, pues, aquí, ¿cierto? Y entonces, pero ya vamos a buscar una caída más suave y vamos a poder controlar esta caída. ¿A través de qué? De lo que llamábamos el factor de Roloff. Era este, ¿cierto? Y con eso entonces el ancho de banda de transmisión nos daba en términos del factor de Roloff y obviamente la tasa de bit. ¿Listo? Muy bien. Ok, listo. Entonces dimos ejemplos de cómo se podían construir esos pulsos. Una de las alternativas era la familia de coseno levantado, que tiene esa forma. Y finalmente entonces veíamos ejemplos de varias opciones, o sea, varias respuestas en frecuencia de diferentes pulsos de coseno levantado para diferentes valores del factor de Roloff, ¿cierto? Entonces ahí están. Vamos desde el caso más extremo, que es este, caso en el que el factor de Roloff es cero, es decir, tenemos el caso en el que el pulso es en el tiempo. El pulso tiene infinito ancho de banda, sí, pero ¿qué tipo de pulso es? Este caso, una zinc, era de donde partimos, ¿cierto? Muy bien. Tenemos un punto intermedio, es este. Y finalmente tenemos el otro extremo, que es cuando el factor de reloj es 1. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cómo se veían esos manes en el dominio temporal? Aquí la estamos mostrando. Mostramos que esa forma tenía, bueno, dos características. Primero que todo, sigue sin poderse construir. ¿Por qué sigue sin poderse construir? Porque nuevamente estas funciones siguen oscilando de menos infinito hasta infinito. Pero ya sí tenemos una ventaja, y es que la caída de estas funciones tiene una pendiente mucho más alta que la del caso de la zinc. La zinc caía a una tasa de 1 sobre t. Aquí esta cae a una tasa de 1 sobre t cubo. Listo. Bien. Entonces, este pulso no es satisfactorio del todo porque igual no se puede construir. Gracias a que la respuesta en frecuencia es suave, ya podemos construir aproximaciones bastante buenas a ese tipo de pulsos. Listo. Eso es todo. Lo último que dijimos fue que obviamente el canal de transmisión va a ser una distorsión de la señal a medida que uno la envíe por él, ¿cierto? ¿Nosotros qué queremos? Que cuando la señal se envíe por el canal, el pulso que yo tenga al otro lado
sea en efecto el que yo espero, que es PDF. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos construir un pulso tal que cuando el canal le haga la distorsión, el canal que tiene esta respuesta en frecuencia, y haga la distorsión, el producto de ambas cosas sea el pulso que yo espero en el lado del receptor. ¿Listo? Muy bien. Eso era toda la discusión del primer criterio de Nyquist para hacer OISI. Empezamos la clase pasada también el tema de, digamos, ideas muy generales sobre el segundo criterio de Nyquist. ¿Cuál era la motivación del segundo criterio de Nyquist? ¿Quién recuerda? Eso. Entonces, Manuel menciona por acá lo siguiente, y es que cuando queremos utilizar el primer criterio de Nyquist para conformar los pulsos, o sea, el precio que teníamos que pagar para poder lograr cero easy y que el pulso fuera realizable era que se consume mucho ancho de banda. O sea, si por ejemplo el factor de roll-off es 1, se consume el doble del ancho de banda mínimo, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, yo quiero consumir menos ancho de banda. ¿Listo? ¿Qué hago? Para consumir menos ancho de banda, ¿qué tiene que pasar? Eso, que en el tiempo los pulsos deben ser más anchos, ¿cierto? Pero entonces si los pulsos son más anchos, va a haber mayor probabilidad de interferencia intersimbólica. ¿Listo? Es que es lo que hace el segundo criterio de Nyquist. Es un mecanismo que hace que se permita ya no cero interferencia intersimbólica, sino un poco de interferencia intersimbólica en el momento de detección, ¿cierto? Y eso logra que uno use menos ancho de banda, pero aún puede hacer la transmisión. ¿Listo? Entonces era eso. La motivación del uso del segundo criterio de Nyquist es, quiero usar menos ancho de banda. Ah, bueno, perfecto, use menos ancho de banda. Entonces, ¿cuál es el precio a pagar? Ya no podemos garantizar cero interferencia intersimbólica. Ya tiene que aguantarse un poquito de interferencia intersimbólica. Muy bien. ¿Cómo construíamos los pulsos con eso? Con el segundo criterio de Nyquist. Acá está descrito. El pulso del segundo criterio de Nyquist es tal que cuando n, este n, es 0 o 1, vale 1. En todos los otros casos de n, vale 0. Ese es el pulso. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace este tipo de estructura? Que dos pulsos consecutivos se hacen la interferencia intersimbólica. Solamente ellos dos. Todos los otros no. Entonces, usted aquí, en el segundo criterio de Nyquist, permite la interferencia intersimbólica de dos pulsos consecutivos solamente. Entonces, gráficamente presentamos eso. ¿Listo? Entonces, tenemos dos pulsos consecutivos ahí. El ancho de banda efectivo en este caso es este, ¿cierto? Entonces, en el caso del primer criterio de Nyquist, eso medía 2T sub B, ¿cierto? Ahora, este pulso mide 3T sub B. Nuevamente, esto es el tiempo. Entonces, entre más largo el tiempo, menor el ancho de banda. Listo, entonces, una belleza. Ahí está. ¿Cuál es el instante de detección? El instante de detección es aquí, ¿cierto? En los T sub B, tal como en el primer criterio de Nyquist. ¿Y qué vemos? Ahí ya no es que solamente un pulso valga 1 y los otros valen 0. No, aquí dos pulsos tienen valor, se interfieren. ¿Listo? Yo le preguntaba, bueno, dos pulsos se interfieren en ese momento. ¿Qué valor espero yo que tengan? O sea, cuando yo voy a mirar la señal, ¿qué valor espero yo que tenga? 2. ¿Por qué? Porque recuerde que lo que uno termina capturando es la suma de todos estos manes. Entonces, si cada uno de ellos vale 1, el valor que va a tener ahí es 2. Eso cuando tenemos dos pulsos consecutivos con el valor de 1 lógico, ¿cierto? Si no, pues ya las cosas cambian. ¿En qué me refiero con eso? Suponga que en vez de tener 1 y 1, yo tengo 1, 0. Pues depende del tipo de codificación de línea, ¿cierto? Entonces, esto no es que siempre sea 2, ¿cierto? Sino que depende del código de línea que se use para saber qué valor estoy esperando. ¿Listo? Pero esa es una manera de
de tener transmisión aún con un poco de interferencia intersímbolo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar esto para la siguiente clase, para empezar la siguiente clase, y cerramos ese tema, y ya empezamos a hablar del tema de diagrama de ojo. ¿Listo? Voy a copiar acá. Qué risa. Ahora sí. Clase 17. Ahí está. Ok. Listo. Entonces continuemos. Entonces digamos, como este esquema no, ¿cómo no? Con este esquema, ¿cómo se puede conocer el nivel de interferencia en los instantes de detección ¿listo? Se puede establecer fácilmente un mecanismo de detección que opere sin problemas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? Miren, es lo siguiente. Suponga que yo tengo codificación polar. ¿Listo? Más bien, hagámoslo con on-off, más sencillo. Codificación on-off. Listo. Suponga que estos son los dos pulsos seguidos. Entonces tengo un 1 y un 1. ¿Cuánto espero yo que sea el valor de la señal en T sub B? ¿Cuál es el valor? Eso, 2. Es decir, se está enviando este 1 y después envía el otro 1. Aquí en el punto de detección voy a tener 2. 2. Listo. ¿Qué pasa? 0, 1, perdón, con este coso, este color. 0, 1, 1, 0. Y finalmente 0, 0. En el último caso, cuando tengo 0, 0, ¿qué espero que leer en T sub B? 0. Que la suma va a dar 0. Muy bien. La maluquera viene acá. Porque en ambos casos, ¿qué va a hacer?
En ambos casos, ¿qué voy a tener? No, no es un error. En ambos casos voy a tener un. Ojo pues, cuando yo venga y leo acá, ¿cierto? Dos pulsos están interfiriendo. De hecho, en cualquier punto de detección, dos pulsos se van a estar interfiriendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Usted dice, bueno, pero, o sea, ¿cómo opero? ¿Cómo administro? ¿Cómo gestiono esa interferencia? Muy fácil. Llega y lee, detecte un 2. A quiere decir que vinieron 1 y 1. O sea, 2 bits seguidos son 1 y 1. Ya, perfecto. A detecte un 0. Entonces llegaron 0 y 0. El problema viene cuando detecto 1, cuando leo 1. ¿Por qué? Porque pudo haber sido que el primer bit fuera 0 y el segundo 1, o al revés, el primer bit en 1 y el segundo en 0. Entonces, ¿ahí qué hago? No lo vamos a ver acá, pues esto es simplemente un pasón como por encima, pero se utiliza un mecanismo que se llama codificación diferencial, que permite codificar los símbolos de tal manera que usted puede devolverse sin problema. ¿Listo? Usted va a poder decir, con ese mecanismo de codificación diferencial, va a poder decir lo que lee, qué significa, sin ambigüedad. ¿Listo? No lo vamos a ver, pero se puede manejar. ¿Ok? La idea esencial es que siempre, incluso con la interferencia intersimbólica, yo siempre voy a poder saber qué fue lo que se transmitió. Qué fue lo que se transmitió. ¿Listo? ¿Alguna duda con eso? Bien. Listo. Ahora, eso es lo que estoy diciendo. Aquí, si usted va y lee un 1, usted no sabe qué fue lo que enviaron. No sabe si fue 0,1 o si fuese 1,0. ¿Listo? Entonces usted dice, ¿cómo hacemos ahí? ¿Qué estoy diciendo? Utiliza un mecanismo que se llama codificación diferencial. Hay otros, pues, muchos mecanismos. Uno de ellos es codificación diferencial, que hace una transformación de los símbolos de tal manera que lo que sea que usted lea se puede devolver sin ambigüedad. No lo vamos a ver, pero se usa. Bien. Ahora, un ejemplo de pulso que cumple con el segundo criterio de Nyquist es lo que se conoce como pulso duobinario. Pulso duobinario. Listo. ¿Cómo se ve el pulso duobinario? O sea, que algebraicamente, cómo se describe? Entonces, digamos, P sub 2 de T es seno de pi R sub B por T, todo esto sobre pi R sub B por T por 1 menos R sub B. Ahí está. Muy bien. Yo le pregunto a usted, a ver, corramos esto como para la izquierda que nos quepa el dibujito. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la tasa de caída de un pulso de estos? Cuadrado, exactamente. La tasa de caída, digamos, caída, es de el orden de 1 sobre t cuadrado. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo?
¿Cómo se ve? Es muy parecido a lo que ya hemos visto. Entonces, vamos a mirar. Esto es T, esto es P2 de T. Muy bien. Eh, Acá vamos a tener T sub B, 2 T sub B, 3 T sub B. Muy bien. Y después menos T sub B. Bueno, pronto podemos alargar un poquito acá. Menos 2 T sub B. Muy bien. ¿Ok? Entonces, el máximo ocurre, por ejemplo, acá. Entonces, es algo así. Ahí está. Ahí está. Es algo así. Aquí, nuevamente, este punto, 1. ¿Listo? Y sabemos, esto acá será el punto de detección. Aquí en T sub B. ¿Listo? Eso es todo. ¿Ok? Ahora, en la frecuencia, ¿cómo se ve haciendo la transformada de Fourier a eso? Miremos. Y en frecuencia. Entonces tenemos que P sub 2 de F es igual a 2 sobre R sub B por coseno de pi F sobre R sub B por pi F sobre R sub B sobre E a la menos J pi F sobre R sub B. ¿Listo? Eso. Al hacerle la transformada de Fourier a esta expresión de acá arriba, lo que obtenemos es esto. ¿Listo? Ok. Ahora, gráficamente, más o menos, pues, ¿cierto? Es algo así. Esto acá es como, digamos que P sub 2 de F, esto es F, y acá, en, acá es R sub B sobre 2 y menos R sub B sobre 2. Listo. Y yo bajo esto un poquito.
Ay, eh, y ahí es algo así. Esto, sin tener en cuenta ese desplazamiento, es esto. Listo. Eso es así. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué problema tiene? Discontinuidades. ¿Cuál es discontinuidad? No, no las hay. O sea, Manuel está diciendo que hay unas discontinuidades y menciona cambio brusco en las esquinas. No, no sé cuál es esquina. La frecuencia. ¿Cómo que no? Ese es el problema. O sea, aquí ya inmediatamente uno puede identificar esto. Y ahí en adelante y aquí para atrás tenemos cero valor de P de la respuesta en frecuencia. Cero. Y eso, como hemos dicho, no se puede, no se puede tener porque hace que el sistema sea no causal. ¿Cómo así? Sí, pues usted lo puede ver acá. Acá ya tenemos un comportamiento de menos infinito hasta infinito en el tiempo. Entonces, decimos, pues, aunque estrictamente hablando, P sub 2 de T no se puede construir, es relativamente fácil de aproximar en la práctica circuitalmente. ¿Listo? O sea, es relativamente fácil de construir. ¿Qué? O sea, ya esto lo discutimos en algún momento, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un pulso, ¿cierto? Pulso. Estamos hablando de formas de pulso. Cuando hablamos de que hay no causalidad, como el pulso no es causal. Normalmente cuando hablamos de no causalidad o causalidad de un sistema. Pero entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un sistema, ¿cierto? Al que usted le mete un impulso, usted a este sistema le mete un impulso y el sistema le produce ¿qué? ¿Cómo hago yo para construir un pulso de esos? Esto ya lo hemos hablado.
Todavía no hemos hablado de eso, todavía ni siquiera hemos metido la señal al canal. Simplemente estamos hablando de cómo hago yo para lograr ese pulso. Eso. Entonces, yo le meto al sistema, tengo que diseñar un sistema tal que yo le meto un impulso y la respuesta al impulso es P sub 2 de T. ¿Listo? ¿Cuál será la respuesta en frecuencia de este man entonces? Sí. ¿Cuál es la transformada de Fourier de un impulso? Es una constante. El impulso no tiene 1. Listo. Entonces yo tengo que este man es la salida sobre la entrada. Pero la entrada, la transformada de Fourier, es 1. Entonces, ¿esto qué respuesta le a mi frecuencia debe tener este sistema? P2, F. ¿Sí o no? Entonces, cuando hablamos de eso, pues, cómo se construyen estos pulsos y si son realizables o no, estamos normalmente haciendo referencias al sistema que los produce. El sistema que produce esos pulsos tiene esa respuesta en frecuencia. ¿Se puede construir? Este no, pero se puede aproximar bien en la práctica. ¿Listo? ¿Okay? Muy bien. Eso era lo que íbamos a hablar del segundo criterio de Nyquist. Nuevamente, tenemos 2 criterios de Nyquist. Hay más, pero los que vamos a abordar aquí en el curso son esos 2. Ambos criterios de Nyquist se usan para combatir la interferencia intersimbólica. ¿Listo? La interferencia intersimbólica siempre va a ocurrir. La interferencia intersimbólica siempre va a ocurrir. Es inevitable. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el primer criterio de Nyquist. El primer criterio de Nyquist te dice, hombre, sí, la interferencia intersimbólica te va a ocurrir. Es decir, en el tiempo los pulsos se van a solapar, se van a montar unos sobre los otros. Sí, bien. Pero si diseñamos el pulso apropiadamente, va a haber unos instantes de tiempo donde va a haber 0 interferencia intersimbólica. ¿Listo? Entonces, en los momentos en los que yo voy a leer, los momentos en los que el detector va a hacer la lectura, ahí que buscamos tener con el primer criterio de Nyquist, solamente un pulso activo y los otros en 0. ¿Listo? Y de ahí viene entonces la familia de coseno levantado, que más o menos cumple con esa idea, con ese objetivo. ¿Listo? Ok. ¿Cuál es el problema de eso? El uso de ancho de banda. Usted utiliza un factor de Roloff de 0.5, entonces usted está utilizando 50% más del ancho de banda mínimo. ¿Listo? Entonces usted se pregunta, bueno, ¿qué tal si yo necesito o quiero usar menos ancho de banda? Ahí es donde viene el segundo criterio de Nyquist. Usted puede usar menos ancho de banda, ¿cierto? ¿Qué hace eso? Yo uso menos ancho de banda, los pulsos en el tiempo tienen que ser más anchos, lo que produce más interferencia intersimbólica. Entonces usted dice, no, ¿qué vamos a hacer? Voy a permitir un poco de interferencia intersimbólica, ¿listo? De manera que los pulsos sean más anchos, por consiguiente, menos ancho de banda. Ese permitir algo de interferencia intersimbólica es entre solamente 2 pulsos consecutivos. ¿Listo? Y una forma de construir eso, operar para el segundo criterio de Nyquist es utilizando precisamente, como decimos, el pulso duobinario, que está escrito ahí matemáticamente en el tiempo y en la frecuencia. ¿Ya? Ok. Última cosa. Nuestra preocupación siempre en todo esto es que el pulso se pueda construir o no. ¿Cierto? Lo que normalmente pasa es que no se puede construir. ¿Por qué? Porque el pulso tiene duración infinita. Bien. Pero adicional a eso, hay otro deseo que mencionábamos por allí. Y es que queremos que la caída de estas
montañas sea más empinada que 1 sobre t. ¿Por qué? Porque si llegamos a leer no en el momento de detección, que es este, sino un poquito por encima o por debajo, porque así es la vida, es decir, el transmisor y el receptor no están bien sincronizados, o la tasa de transmisión del transmisor está un poquito desajustada. Pueden pasar cosas que hacen que ya uno no lea justo acá, sino que lea en otros momentos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una caída con mayor pendiente, o sea, una caída más empinada, aun cuando, si yo leo donde no es, no leo mucha interferencia intersimbólica. En el caso de del coseno levantado, ¿cuál es la caída? 1 sobre t al cubo. En el caso de este pulso de binario, tenemos 1 sobre t al cuadrado, que son claramente mejores que 1 sobre t. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué pasa si usted suma las contribuciones de muchos? Usted tiene sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Es decir, usted está sumando contribuciones cada vez más pequeñas de esto, 1 sobre n. ¿Esto qué? Eso no converge. Eso diverge a más infinito. Pero en los casos en los que tengo sumatorias parecidas, pero ya sobre n cuadrado, esto sí converge. Esto es igual a un número. ¿Cuál es? ¿Cuál es el número? Está bien, casi. Pi cuadrado sobre 6. Descubierto por un man muy bruto. Euler. Descubrió eso. Y más aún, uno al cubo, esto también converge. O sea, esto converge a un número, en este momento no me acuerdo cuál es, digamos que C, que es finito. ¿Listo? Entonces, en todos estos casos, puedo controlar el nivel de interferencia que recibo. ¿Listo? Aún si leo donde no es. En este, puedo tener una interferencia demasiado grande. ¿Listo? Eso es como todo el cuento aquí con lo de la interferencia intersimbólica. ¿Alguna inquietud? Sugerencia, comentario, queja, reclamo. Todo bien. Jackson está maluco. O sea, lo que pasa es que si vos ves ese pulso PDT acá es casi una zinc, ¿cierto? Pero hay un desplazamiento, que ahí está en la gráfica. O sea, mira que este pulso no está centrado exactamente en T igual a 0, sino que está un poquito corrido. Está un poquito corrido en una cantidad que es proporcional a RB, ¿cierto? Entonces, por eso es que aparece este factor acá. Pero eso no importa, pues. Eso lo único que hace es modificar la fase. La magnitud no la cambia. ¿Qué fue eso? Pero con silenciador. Bien. ¿Alguna inquietud? Otra inquietud. ¿Todo bien? ¿Okay? Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, vámonos con el tema de diagrama de ojo. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Diagrama de ojo. Ojo, ojo, de este ojo. No. Diagramas de ojo. Es el diagrama de ojo, la razón por la que se incluye aquí en este recorrido del curso es porque
para aquellas personas que tienen interés en tomar el curso de comunicaciones digitales avanzadas, que es un curso electivo, no sé si lo tienen en el radar. No, ni idea. Claro, o sea, es ahí, por ejemplo, diciendo Manuel que sí, él está consciente que ese curso existe y pues obviamente tiene como prerequisito este curso. En ese curso, pues una de las herramientas que se usa con más frecuencia es precisamente el diagrama de Ohm. Entonces, a manera de, digamos, como de otorgarle a usted un poquito de un pasón, panorama sobre este tema, eh, para que pues allá en ese otro curso no esté tan en pelota, damos acá una discusión corta al respecto. Bien. Ok, digámoslo bien. ¿Algún otro nombre? No, pues yo no lo conozco sino como diagrama de Ohm. Entonces vamos a decir, los diagramas de Ohm se están bañando en el baño, ¿qué? O sea, qué pena ahí los de Zoom, sino que aquí como en el salón estamos al lado del baño y no hace sino correr agua, casi desde, sí, sí, casi que desde el principio de la clase. Eh, pero está corriendo todo ese rato el orinal, ¿o qué? Se quedó así. Eh, ok. Los diagramas de ojo son una herramienta simple de diagnóstico que puede proveer, muchachos, yo les voy a pedir 30 segundos para mirar a ver si soy capaz de callar el baño. ¿Ah? No. Gracias. Ya por aquí van a ir. Qué bulla, hermano. Y yo un poquito como neurótico hoy. No me estoy aguantando bullas como mucho rato. Voy a esperar aquí al compañero que nos hizo el favor de ir a pagar eso. ¡Oh! Ah, se dañó. Se dañó el baño. Yo creo que ya. Yo volví a nacer ahí. Sí, claro. Qué pena ahí los de Zoom. Eso estaba duro acá. Bien. Ok. Entonces, los diagramas de ojo son una herramienta simple de diagnóstico que puede proveer información visual sobre la severidad de la ICI, la exactitud de la sincronización, la sincronización temporal, ¿cierto? La inmunidad al ruido, etcétera.
Entonces, es como estaba insinuando por acá Jackson. Da mucha información. Da información sobre el desempeño desde múltiples dimensiones de todo el sistema de comunicación. ¿Listo? Entonces, la construcción u obtención de un diagrama de ojo sobre una codificación banda base es bastante sencilla. ¿Ok? Entonces, aquí voy a describir cómo se construye el diagrama de ojo. Para una señal banda base y de t igual a la suma sobre k de los a sub k por p de t menos kt sub b, ¿cierto? Se emplea un osciloscopio para mostrar en su eje vertical y, ¿cierto? Pero con la base de tiempo sincronizada a una tasa de 1/t sub b. Esto es la misma tasa de los pulsos. La media tasa de los pulsos entrantes. Listo. Y con un barrido que dura exactamente T sub B. Ojo pues, esto es el intervalo de un símbolo transmitido a sub K. Eso. El osciloscopio muestra entonces la superposición de varias trazas
de longitud T sub B procedentes de la señal T sub B. Listo. Eso, ¿qué estoy diciendo acá? La idea general es la siguiente. Sí. Supongo que yo tengo la siguiente señal, banda base, ¿cierto? Entonces va a ser algo así. No, negro. Es algo así. Eso, vamos a suponer que es algo así. Esto, este pedazo de acá es dura T sub B, ¿cierto? Lo mismo acá, T sub B. Y así este de acá, también dura T sub B, y así sucesivamente. Muy bien. ¿A qué estamos haciendo referencia? Este proceso de diagrama de ojo es sincronizar un osciloscopio, ¿listo?, para mostrar esta señal, donde la ventana, el eje horizontal del osciloscopio, no estoy viendo ahí, la ventana horizontal del eje del osciloscopio, el eje horizontal del eje del osciloscopio, dura eso, T sub B. ¿Listo? Y estoy haciendo el muestreo cada T sub B. Es decir, es equivalente a hacer esto. Tomo una foto a esto. Le tomo una foto a eso. Y después, con eso ahí pintado, sin borrarlo, le tomo una foto a esto. Entonces ya tengo dos pedazos de la señal ahí. Y después le tomo una foto al siguiente coso, con los otros encima. Y así sucesivamente. Entonces es como coger un osciloscopio y tomar fotos cada T sub B, pero dejando lo que aparecía en las fotos anteriores ahí mismo. Simplemente lo que vamos a ver al final es la superposición de todos estos pulsos. Listo. A poner acá, lo voy a describir pues como de manera más explícitamente. Entonces, suponga que tal como acabo de pintar acá en el tablero, tengo algo así. Esto es, esto es T. ¿Listo? Y vamos a suponer que tenemos la siguiente señal. Tenemos un momento, por favor. Listo. 1, 0, 1 y 1. Espere que me quedó aquí cortico. Creo. Sí, ahí está. Entonces, aquí están los bits. Tin, 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 tin y tin. Muy bien. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a utilizar acá codificación polar. ¿Listo? Entonces, si va a ser codificación polar, no retorno a cero. Entonces, yo voy a tener algo así. Empecemos con el azul.
Ahí está. Está el uno, ¿cierto? El cero. Espérate que me quedó cortico. Disculpen ahí. Un poquito más largo. Ahí. Eso. Ahora, listo. Y siguen dos unos. Un uno y, no sé, rojo. Otro uno. Ahí está. Ya van a ver por qué lo estoy haciendo de varios colores. Listo. Sí está claro. Esa es la señal. ¿Cómo se traduce eso entonces en la pantalla del osciloscopio tal como dijimos? Vamos a tener una cosa como así. Más larga. Esta va a ser la pantalla del osciloscopio. Aquí en toda la mitad tenemos pues, el cruce por cero. ¿Listo? Ya entonces acá vamos a tener, digamos, como que los puntos, o sea, como la duración de bit, pues. Listo, está ahí. Ok, ¿cuánto es esto de acá hasta acá? T sub B. ¿Sí? Ahí está T sub B. Uy, no. Volvió y empezó el baño. Ok, entonces, primer caso, tengo este man. Sí. Entonces, este man, perdón, creo que es más fácil como así. Este man va a ser, espérate, vamos a pintarlo más bien. Un segundito. Les prometo que esto se compone. Va a cerrar ahí. Listo. Y ahora sí. Ahí está el primer man, ¿sí o no? O sea, este man. ¿Sí o no? Ahí está. Después viene el morado. El morado, o sea, algo así. Ok. Eh, después el verde. Ante el morado, perdón. Después el verde, ¿cierto? Y después el rojo. Ahí quedó. Listo. Y así sucesivamente. ¿Sí se entiende la idea? Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que está ocurriendo? Esta señal que aparece en el osciloscopio, entonces, es la señal de entrada partida en piezas de duración T sub B superpuestas unas sobre otras.
Es eso, esa es la idea. Entonces usted coge, hace la configuración del osciloscopio, ¡tum!, empieza a recibir, ¿cierto? Y él empieza a capturar las señales que va viendo y se las va manteniendo ahí en la pantalla. Y ya después de un tiempo largo uno llega, bueno, listo, eso genera un diagrama, voy a analizar ese diagrama. Eso es la idea. ¿Ok? Entonces, el patrón resultante en el osciloscopio se asemeja a un ojo humano, especialmente cuando se emplean pulsos más reales. En lugar de pulsos perfectamente cuadrados. Listo. Bien. Entonces, la metodología descrita puede extenderse para cubrir m intervalos de tiempo intervalos de símbolo. En este caso, en el caso de arriba, que ilustramos, ¿cuánto vale m? Sí, la metodología descrita puede extenderse para cubrir m intervalos de símbolo. ¿Cuánto vale m en este ejemplo? ¿Cuántos intervalos de símbolos se capturan ahí? ¿Cuántos intervalos de símbolo cubre el osciloscopio? Uno. Cada tiro es este man, uno. Este man, uno. Uno. ¿Cierto? Entonces, cuando estamos analizando ese caso, estamos solamente considerando un tiempo de símbolo al tiempo, valga la redundancia. Listo. No, enseguida vamos a ver, es la forma. No, me está preguntando Jackson por acá que si eso de que se asemeja al ojo humano es porque el ojo humano es más como funcional, como que el ojo humano va capturando y va dejando ahí persistente alguna imagen. No, no es eso, simplemente la forma. Es muy literal pues el nombre. Entonces, va a cubrir, para cubrir m intervalos de símbolo, es decir, m t sub b. Y la imagen del osciloscopio contiene segmentos de duración
mt sub b superpuestas. Entonces vamos a hacer una ilustración. Con esto creo yo pues que la cosa va quedando clara. Entonces, usando código polar. Listo. Entonces, el primer coso, el primer caso que vamos a analizar es canal con ancho de banda infinito y sin distorsión. Esto es el código sin retorno a cero. ¿Ok? Entonces, señal. Listo, ahí está. Y vamos a hacer. Yo, el grisecito. Listo. Como muy clarito que. mm, bien. Ahí está. Entonces, tenemos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ahí está. Ok. Listo. Ok. Entonces usted puede pues fácilmente hacer el diagrama, es algo así. Más bien, sabemos muy bien a este punto pues cómo se hace la codificación polar. Ah, ¿cierto? Algo así. ¿Cuánto mide esto acá? Pues, mide T sub B. Muy bien. Ok. Bueno, creo que no me va a caber allá. Entonces vamos a hacerlos juntos. Entonces, por aquí, vamos a decir aquí, diagramas de ojo.
Entonces, primero con m igual a 1 y después con listo. Entonces con m igual a 1, ¿cómo da? Yo lo voy a hacer aquí un poquito más grande, más grueso. Listo. Esto nuevamente dura aquí t sub b. Listo, muy bien. ¿Cómo nos queda eso? ¿Cómo nos queda ese diagrama de ojo? ¿Alguna idea? ¿Alguna? ¿Quién se aventura aquí a ofrecer alguna idea? Nadie. Prácticamente igual que el anterior. Listo. ¿Alguna otra cosa que anotar? Básicamente queda esto. Eso es. ¿Por qué queda eso? Es porque los pulsos son perfectos, son cuadrados perfectos. Entonces, vos pintas esto, entonces después pintas esto, entonces, y todo queda superpuesto, sobrepuesto, en el mismo punto. Ahí está. Simplemente va a quedar un rectángulo ahí. ¿Listo? Ahora, eso es para m igual a 1. Con m igual a 2, entonces ya lo que hago es incluir dos manes, dos tiempos de símbolo. Entonces, con m igual a 2, eh, entonces, listo. ¿Y qué va a haber? ¿Usted qué cree que va a haber? Bueno, esto dura acá. Esto es 2 t sub b. Ya Jackson por acá dijo que debíamos ver dos rectángulos. Y toda la razón, algo así. Eso es. Sí. No. Por acá me están preguntando que en el caso de m igual a 2, ¿cómo se camella? ¿Cómo se usa? Es teniendo en cuenta dos tiempos de símbolo. Estos dos. Pero, listo. Después. No. Do- no queda un rectángulo así, ¿cómo que no? O sea, ya solamente con este y con este. Espérate. Tin, tin, tin. Sí, sí, sí. En fin. Listo. Ahí está ahí. Bien. Ok. Entonces, esto pues no tiene mucha gracia cuando
cuando los pulsos son así, ¿cierto? Ah, pero ¿cuál es la gracia de todo esto? Entonces, hay que notar acá que tenemos, esto es lo que se conoce como ojos completamente abiertos. ¿Listo? En ambos casos, sea que m sea igual a 1 o a 2, tenemos ojos completamente abiertos. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra situación, ya no con, con pulsos rectangulares. Digamos, codificación con otra forma de pulso. ¿Okay? Y con retorno a cero. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener un caso muy parecido al que acabamos de mostrar. Yo no le puedo creer, hermano, que me va a tocar volver a hacer el dibujo. Qué cosa tan dura. Allá, creo que ya sé qué voy a hacer. Mm. Copio eso, pego acá, listo. Pero borro esto. Ah, qué ninja. Ok, listo. Entonces acá vamos a tener otra forma de pulso. Es más o menos así. Ah, eso no me gustó. Es algo así. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso en los dos casos? Vamos a ver, es lo mismo. Venga, venga, seamos vagos. Voy a copiar esto. Lo pegamos. Listo. Digamos que ahí. Pero entonces vamos ahora a borrar todo. Ok. Listo, ahí está. Ok, entonces, en el primer caso, algo así, ¿cierto? Yo le pregunto a usted, este punto acá,
Ese punto ahí es que esto es T sub B sobre 2. No se entiende nada. T sub B sobre 2. Ese punto es T sub B medios. ¿Listo? ¿Ok? Y en el otro caso, pues muy parecido, ¿cierto? Solamente que algo así. Y entonces ahora, para responder la pregunta de ahora de Jackson, si se parece un diagrama a unos ojos. Sí, depende de la forma del pulso. De ahí viene, pues. Entonces acá, esto es T sub B sobre 2 aquí. Y el otro, esto es 3 T sub B sobre 2. Listo. Entonces acá digamos, entonces, ojos abiertos completamente solo en los múltiplos impares de T sub B sobre 2. Entonces, por eso era que señalaba yo dónde quedaba T sub B medios, 3 T sub B medios y eso. Porque aquí la apertura completa del ojo solamente se da en este instante. De resto, no, no están completamente abiertos. Listo. ¿Qué característica cree usted que tiene esos puntos? Y dice, bueno, los ojos están completamente abiertos allí. Listo. Pero, ¿qué valor traen esos puntos? ¿Cuál es la gracia de ver, de notar que esos puntos los ojos están completamente abiertos? Sí, valores máximos. ¿Qué más? Verticalmente. Pero está preguntando Manuel que cuando decimos abiertos, nos referimos a la apertura vertical u horizontal. Yo le respondo que es vertical. ¿Cierto? O sea, comparando esta gráfica de arriba con esta, arriba teníamos los ojos completamente abiertos, sin ningún tipo de matiz. O sea, están completamente abiertos y ya, aquí. Pero aquí decimos, están completamente abiertos solamente en los múltiplos impares de T sub B sobre 2. ¿Qué son esos puntos? ¿Cuál es la gracia de eso? De hacer esa. Como dijo Jackson, sí, se alcanzan los valores máximos y mínimos, pues listo. Pero ¿cuál es la gracia de eso? Entonces ahí, ese valor es la subcasa, sí señor. ¿Y qué característica tiene ese punto? O sea, si usted, por ejemplo, es un detector y en vez de detectar acá, empiezas como a detectar por acá, ¿qué problema tiene? Eso. Esa es la cosa. Entonces, estos puntos son los puntos donde se tiene mejor inmunidad ante el ruido. Ese es el punto o instante de muestreo. Ahí debo muestrear. Los puntos de mejor inmunidad al ruido. Entonces son instantes de muestreo. Instantes de muestreo. Listo.
Voy a hacer el último caso gráficamente, pues la última ilustración, y ya continuamos con, pues la próxima clase continuamos con la teoría. Sí, señor. No, lo que pasa es que tenés que, o sea, el proceso de sincronización, está preguntando Manuel que si en vez de yo tener un código polar, tengo un código Manchester, ¿cómo funciona? Entonces, como veremos, no importa. Es decir, eh, el esquema de detección es independiente del diagrama de ojo. Es decir, el diagrama de ojo, igual, sea cualquier tipo de código, nos va a decir, nos va a dar la información que necesitamos. Luego, pues la próxima clase vemos cómo. Voy a hacer la última ilustración y listo. Ya la próxima clase continuamos. Entonces acá vamos a tener un canal con distorsión y o ancho de banda finito. El código es sin retorno a cero. Ok. Nuevamente, haciendo oda a la vagancia, nos traemos este man. Ahí lo tenemos más o menos. La misma carajada, pero vamos a ver que ya vamos a tener unos cambios bastante grandes. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo. Y aquí ya no vamos a tener los pulsos tan perfecticos, sino que vamos a empezar a tener cosas como lo siguiente. El uno va a hacer la transición así, tal vez. Listo. Algo así. Listo. Entonces aquí notamos pulsos imperfectos. Entonces ahí metemos la señal mensaje por el canal y el canal los va a empezar a dañar y que salen así. Distorsionados y expandidos. ¿Okay? ¿Cómo serán los diagramas de ojo? Vamos a ver. Listo. Ok. Vamos a ver. Uf, esto va a estar difícil.
Ahí hay uno. Y el otro va a ser algo así. Ah, algo así. Listo. Entonces, nuevamente, ahí, ojalá, pues, quisiera yo creer que usted ve en esta progresión, ¿cierto? En la que vamos pasando de este señal tan linda, pasando por esta a esta, vemos que en el esquema real, más realista, ya sí hay cambio en los trazos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que aquí en este punto, que es donde supuestamente usted debe detectar los pulsos, estas líneas pasen casi todas por la misma parte? También, ahí no, ahí están pasando por, o sea, tiene muchos caminos para pasar por esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está muy ancho, esto acá está muy ancho. ¿Qué dice? Por ejemplo, por ahora, hay baja inmunidad al ruido en general. ¿Listo? Y ese tipo de cosas. Entonces, mirando, sacando el significado del hecho de que esto sea grueso acá, de que esto sea ancho acá, todo eso, eso indica cosas. Y la próxima clase veremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es, aquí voy a decir, no, o sea, hay muchos elementos. La próxima clase veremos. Entonces, aquí tenemos ojos cerrados parcialmente. Hay easy. O sea, hay instantes de muestreo que, instantes de muestreo, leen, leen amplitudes con variaciones. ¿Listo? ¿Okay? Nuevamente, recuerde que el punto de muestreo es aquí en la mitad, pero entonces aquí lo que estamos viendo es que hay mucha variación en eso, ¿cierto? Mucha variación. Entonces, esa variación habla de que hay un efecto negativo en el proceso de transmisión. Ahí mencionamos el hecho de que es easy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuevamente hay, si tenemos, por ejemplo, coseno levantado, deberíamos leer un único pulso en ese punto. Pero ahí estamos teniendo varias amplitudes, varios valores de amplitud. ¿Listo? Ahí sí. Y vamos a ver entonces cómo se interpretan el resto de cosas. O sea, cómo se interpreta esta distancia acá, cómo se interpreta el grosor de esto acá, etcétera. ¿Listo? Eso lo diremos en la próxima clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna inquietud? Ok. Entonces, que esté muy bien.